El día que cumplí 34 años, mi madre me llamó por teléfono con una voz que nunca le había escuchado. No era la voz de una madre llamando a su hijo para felicitarlo. Era la voz de alguien que acababa de hacer algo irreparable. Gabriela lo sabe todo, me dijo. No entendí de qué hablaba. Le pregunté qué había dicho. Silenció. Esa misma tarde, Gabriela, la mujer con la que iba a casarme en 9 días, me llamó llorando. Su voz temblaba. Sus palabras no tenían forma todavía. Solo escuché una cosa clara entre el llanto. ¿Por qué no me dijiste que tenías un hijo? Me quedé paralizado frente a la ventana de mi apartamento en el piso 16, mirando los techos de Bogotá, sintiendo cómo el suelo desaparecía debajo de mis pies. ¿Por qué yo no tenía ningún hijo? Pero alguien le había dicho que sí. Y ese alguien era mi propia familia. No reaccioné porque no sabían lo que se les venía encima. Me llamo Andrés Felipe Montoya Ruiz. Nací el 14 de marzo de 1990 en Medellín, Colombia, en el barrio Laureles, en una casa de 2 pisos con un jardín pequeño y un limonero que nunca dio buenas ligas. Soy el mayor de 3 hermanos. El responsable. El que siempre cargó con todo. A los 22 años me mudé a Bogotá con una maleta, 40.000 pesos y una oferta de trabajo en una firma de auditoría contable en el centro de la ciudad. Me llamaba Deloitte Colombia, y yo había ganado la posición gracias a un examen que presenté junto a otros 80 candidatos. Eras junior. Ganaba $1.80, 0 pesos al mes. Lo justo para un cuarto arrendado en Chapinero, 2 comidas al día si era cuidadoso. Viví así durante 2 años. Sin quejas. Sin pedir ayuda. Mientras tanto, en Medellín, mi familia vivía en una situación que yo conocía bien pero que fingía no ver del todo. Mi padre, Hernando Montoya, llevaba años con un negocio de materiales de construcción que nunca terminaba de despegar. Mi madre, Gloria Ruiz de Montoya, administraba el hogar con lo que había, que no era mucho. Y mis hermanos Camilo, de 30 años, y Valentina, de 26, seguían viviendo en la casa de mis padres. Ninguno de los dos con trabajo estable. Yo era el único que había salido adelante. Y eso, en una familia como la mía, tenía un precio. Cada mes transfería dinero. Al principio $300. Luego $500. Luego, cuando me ascendieron a auditor senior en 2017, la cifra llegó a $1.20, 0 mensuales. Sin contrato. Sin acuerdo escrito. Solo sangre y culpa. Conocí a Gabriela Torres Vargas en abril de 2019, en una conferencia sobre normativas fiscales en el Hotel Tequendama. Ella era asesora tributaria de una multinacional alemana. Tenía 31 años, el pelo negro hasta los hombros, y una manera de hablar que hacía que cada argumento sonara como una sentencia. Me enamoré antes de que terminara su presentación. Salimos durante 4 meses antes de que ella conociera a mi familia. 4 meses en los que fui más feliz que en toda mi vida adulta. En aquel entonces no lo sabía, pero esos 4 meses serían los últimos completamente tranquilos que tendría en mucho tiempo. Gabriela fue a Medellín en agosto de 2019. La cena fue en casa de mis padres. Un sábado. Mi madre preparó bandeja paisa. Mi padre abrió una botella de vino que llevaba 3 años guardada para una ocasión especial. Todo parecía normal. Pero yo aprendí, con los años, a leer las pequeñas cosas. Los gestos que nadie más nota. Y esa noche, mientras servían el postre, vi cómo mi madre miraba a Gabriela de una manera que no supe descifrar en ese momento. No era una mirada hostil. Era una mirada calculadora. Gabriela, sin embargo, quedó encantada con mi familia. Tu mamá es adorable, me dijo en el carro de regreso al hotel donde se estaba quedando. Tu papá me cayó muy bien, yo sonreí. Le apreté la mano. En los meses siguientes, mi madre empezó a llamarme más frecuentemente.
No para preguntarme cómo estaba. Para preguntarme cosas sobre Gabriela. ¿Cuánto ganaba? Si tenía propiedades. Si su familia tenía dinero. Al principio pensé que era curiosidad de madre. Después empecé a notar que las preguntas tenían una dirección. Una noche de noviembre de 2019. Camilo me llamó desde Medellín. Estaba tomado. Me dijo algo que no entendí bien. Oiré, que no te vaya a enredar esa vieja. Hermano, tú eres el que pone la plata en esta casa, le pregunté qué quería decir. Se rió. Colgó. Jamás imaginé lo que descubriría días después. Para entender lo que pasó después, hay que entender de dónde vengo. No el barrio, no la ciudad, el interior. Cuando tenía 9 años, mi padre perdió su primer negocio. Una ferretería que había montado con un socio durante 5 años. El socio lo estafó, falsificó documentos, transfirió fondos a una cuenta en Cali y desapareció en 3 días. Mi padre fue a la policía. Le dijeron que sin pruebas contundentes no podían hacer mucho. El socio nunca pagó. Recuerdo la noche en que mi padre llegó a casa, se sentó en la cocina sin hablar. Mi madre lloraba en el cuarto. Yo tenía 9 años y no entendía el dinero, pero entendía el silencio. Y ese silencio me dijo que algo se había roto para siempre. Durante los siguientes 3 años, vivimos de préstamos de familiares. Tíos que nos prestaban $200 acá, $500 allá, con intereses no escritos pero perfectamente claros. Favores, lealtades, dependencias. Mi madre dejó de comprar carne durante 6 meses. Yo aprendí a no pedir nada. En el colegio, los otros niños tenían útiles nuevos cada enero. Yo usaba los mismos cuadernos del año anterior, con las hojas vueltas. Nadie me molestaba por eso, pero yo lo sabía. Lo sentía en la forma en que algunos profesores me miraban con una lástima discreta que me resultaba más difícil de cargar que la burla abierta. A los 12 años prometí que cuando pudiera, yo iba a cambiar todo eso. Y cumplí. Pero cumplir esa promesa me costó más de lo que cualquier niño de 12 años podría imaginar. En la universidad, estudié contaduría pública en la Universidad de Antioquia con beca de excelencia académica. Trabajé los fines de semana en una papelería del centro para costearme los libros que la beca no cubría. Dormía 5 horas. Estudiaba el resto. Mis padres nunca pudieron pagarme un semestre. Y yo nunca se los pedí. Lo que sí pasó fue esto. Cada vez que había una crisis en casa, las había frecuentemente, yo era el que respondía. A los 19 años, cuando Camilo reprobó el año escolar y necesitaban pagar una institución privada para que repitiera, usé mis ahorros de 3 meses para cubrirlo. A los 21, cuando Valentina se enfermó de apendicitis y el seguro no cubría el 100%, yo puse lo que faltaba. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque era lo que había prometido. Porque era el mayor. Porque en mi familia, el mayor cargaba con todo. El problema es que nadie me lo pidió una vez. Me lo fueron tomando. Y con cada cosa que yo daba, la distancia entre lo que yo necesitaba y lo que recibía se hacía más grande. Mis cumpleaños pasaban sin celebración porque estábamos ocupados. Mis logros eran mencionados con orgullo en público, pero en privado eran vistos como recursos disponibles para la familia. Cuando conseguí el trabajo en Deloitte, mi padre no me preguntó cómo me había ido en el proceso. Me preguntó cuándo empezaba a recibir sueldo. Ese fue mi primer error. Creer que dar sin límites construía amor. Solo construía dependencia. Y la dependencia, ¿cómo aprendería? Puede convertirse en algo muy oscuro cuando alguien amenaza con interrumpirla. En enero de 2021, Gabriela y yo decidimos comprometernos. Le propuse matrimonio en la Candelaria, en un restaurante pequeño frente a la iglesia, con un anillo que había comprado en cuotas durante 4 meses. Ella dijo que sí entre lágrimas.
Fijamos la fecha para el 19 de octubre de 2021. 9 meses de planeación. Salón en Chía. Catering confirmado. Fotógrafo contratado. Todo estaba en orden. Pero fue en esos 9 meses cuando empezaron a ocurrir cosas pequeñas que, en ese momento, no supe leer bien. Mi madre llamó a Gabriela directamente sin avisarme 3 veces en febrero. No supe de qué hablaron hasta mucho después. Gabriela me mencionó las llamadas de pasada, sin darles importancia. Tu mamá solo quería hablar del matrimonio, me dijo. En marzo, Camilo me pidió $3, cero prestados para cubrir una deuda de arriendo. Se los di. No me los devolvió. En abril, Valentina me dijo que mis padres estaban preocupados por la boda. Le pregunté por qué. Dijo que no sabía exactamente, que era algo de dinero. Cambié el tema porque no quería conflictos a 6 meses del matrimonio. En mayo, alguien nunca supe quién le contó a Gabriela que yo había tenido problemas con una chica llamada Lorena tiempo atrás. Gabriela me preguntó quién era Lorena. Le dije la verdad. Lorena Cadavid había sido una compañera de la universidad con quien salí 3 veces en 2012. Nada más. Gabriela me creyó. Pero algo en mí se tensó. Lo que sucedió después lo cambió todo. En julio de 2021, 3 meses antes de la boda, mi padre tuvo un infarto. Lo hospitalizaron en la Clínica Las Américas de Medellín a las 3:17 de la mañana del 8 de julio. Me llamaron a las 4:00. Tomé el primer vuelo disponible. Las 6:45 desde El Dorado. Llegué al hospital a las 9:20. Mi padre estaba en la UCI. Los médicos dijeron que necesitaba un procedimiento de angioplastía, la inserción de 2 stents coronarios. El costo total era de $18.50 cero. El seguro médico que tenía básico de bajo costo cubría el 40. El resto, $11.10 cero. Había que pagarlos en efectivo o con tarjeta antes del procedimiento. Mis padres no tenían ese dinero. Yo tenía $14 cero ahorrados. Era el dinero que Gabriela y yo habíamos guardado juntos para pagar el saldo del salón de matrimonio y los viajes de luna de miel. Sin pensarlo 2 veces, pagué. Gabriela lo entendió. Me abrazó cuando le conté. Dijo que lo importante era que mi papá estuviera bien y que juntos resolveríamos lo del dinero. Eso era lo que más la amaba. Que nunca ponía el dinero antes de las personas. Mi padre salió de la UCI 5 días después. Se recuperó bien. Yo regresé a Bogotá. Reorganicé los pagos de la boda. Negocié plazos. Reduje el menú del catering. Vendí el televisor nuevo que había comprado en diciembre y un reloj que me había regalado un cliente importante. Cubrimos todo. Pero algo había cambiado en mi familia. Algo que yo no notaría hasta que fuera demasiado tarde. El 10 de octubre de 2021, 9 días antes de la boda, se celebró la cena de ensayo en el salón del Club Campestre de Chía. Estaban los 2 familias, los testigos, los padrinos. Éramos 42 personas. Gabriela llegó con un vestido azul oscuro. Estaba radiante. La cena empezaba a las 7:00. A las 7:45. Noté que mi madre y mi hermana Valentina estaban sentadas con la madre de Gabriela, doña Cecilia Torres, en una mesa aparte. Hablaban en voz baja. La madre de Gabriela tenía el ceño fruncido. No le di importancia. A las 8:30, Gabriela me hizo una señal discreta desde el otro lado del salón. Fui hacia ella. Tenía los ojos húmedos. Necesito que hablemos afuera, me dijo. Salimos al jardín. La noche estaba fría. Me tomó las manos y me miró de una manera que nunca olvidaré. Era la mirada de alguien que espera encontrar una mentira en los ojos de la persona que ama. Tu mamá le dijo a mi mamá que tú tienes un hijo. Que lo abandonaste cuando tenía 3 meses. Que la mamá del niño vive en Cali, que tú le giras dinero para que no hable. Me quedé sin palabras. No por culpa
Por el shock de escuchar algo tan específico, tan elaborado, tan completamente falso salir de la boca de mi prometida como si fuera una pregunta razonable. Me tomó 10 segundos reaccionar. 10 segundos en los que Gabriela me estudió la cara buscando confirmación o negación. Eso es mentira, le dije. Con calma. Con toda la calma que pude. Ella exhaló. Pero no se relajó del todo. Mi mamá dice que la tuya fue muy específica. Que el niño se llama Sebastián. Que nació en febrero de 2016. Que la mamá se llama Lorena. El mismo nombre que alguien había mencionado en mayo. Eso no fue accidente. Regresamos adentro. Yo busqué a mi madre con la mirada. Estaba en su mesa, hablando con una tía. Cuando me vio acercarse, algo pasó en su cara. No era arrepentimiento. Era una evaluación rápida. La tomé del brazo con suavidad y le pedí que saliéramos un momento. Afuera, me dijo que solo estaba protegiendo a Gabriela. Que alguien tenía que decirle la verdad. Que si yo no lo había contado era porque algo tenía que esconder. Le pregunté, con toda la calma del mundo. Mamá, ¿de dónde sacaste eso? Vaciló. Dijo que alguien le había contado. No quiso decir quién. La situación empeoraba. Pero yo todavía no tenía idea de lo profundo que llegaba esto. Esa noche no dormí. Gabriela se quedó en casa de su madre. Yo regresé al apartamento solo y me senté en la oscuridad de la sala con mi teléfono en la mano. Empecé a pensar con frialdad. Soy auditor. Soy el tipo de persona que cuando algo no cuadra, busca el documento que falta. Lorena Cadavid. La misma Lorena de 2012. La misma que alguien había mencionado en mayo de la nada. Ahora convertida en la madre de un hijo imaginario llamado Sebastián. Supuestamente nacido en febrero de 2016. ¿Quién construye una historia así? ¿Quién pone un nombre? ¿Un mes? ¿Un año? Alguien que invirtió tiempo en eso. Al día siguiente, hablé con 3 personas. Con Gabriela, a quien le pedí paciencia. Con mi mejor amigo Rodrigo Palomino, abogado. Con una detective privada llamada Carolina Henao, a quien Rodrigo conocía de un caso anterior. Le di a Carolina 3 datos. El nombre de Lorena Cadavid, la ciudad de Cali y la fecha de nacimiento supuesta de este niño. Le pedí que verificara si existía un registro de nacimiento de alguien llamado Sebastián Cadavid nacido en Cali en febrero de 2016, con padre registrado como Andrés Felipe Montoya. 3 días después, Carolina me llamó. No existía ningún niño con esas características. Pero sí había algo más. Lo que Carolina encontró no era lo que yo esperaba. No era un niño. Era dinero. Específicamente, entre enero de 2020 y agosto de 2021. Alguien había estado haciendo transferencias regulares desde una cuenta a nombre de mi hermano, Camilo Montoya Ruiz, hacia una cuenta de ahorros registrada a nombre de una empresa de fachada llamada Inversiones CMSA, con dirección en Cali. La empresa no tenía actividad económica real. No pagaba impuestos. No tenía empleados registrados. ¿Cuánto dinero? Carolina calculó un total de $47 con 30 centavos, cero en 19 meses. Yo había enviado a mi familia, durante ese mismo periodo, aproximadamente $28 con 80 centavos, cero en transferencias mensuales. El dinero que yo mandaba no se estaba usando para la casa. Se estaba acumulando en otra parte. ¿Y qué tenía que ver Gabriela con todo esto? Esa fue la pregunta que me mantuve haciéndome durante 2 días hasta que finalmente encontré la respuesta. Gabriela tenía dinero. Su familia tenía dinero. Y alguien en mi familia había calculado que si el matrimonio se dañaba, yo seguiría siendo el único sustento disponible. Sin Gabriela, sin independencia económica compartida, yo volvería a ser lo que siempre había sido para ellos. Un recurso. La mentira del hijo bastardo no era un acto de protección. Era un sabotaje calculado.
El día 12 de octubre de 2021. 7 días antes de la boda. Me senté en el andén frente a mi apartamento en Chapinero y no pude levantarme durante 40 minutos. No lloraba. Solo estaba. Había pasado la semana reuniendo pruebas, hablando con Carolina, haciendo llamadas. Pero en ese momento, todo eso paró. Y lo que quedó debajo de la acción fue el dolor. Sentí vergüenza. No la vergüenza de alguien que hizo algo malo, sino la vergüenza de alguien que durante años miró hacia otro lado porque no quería ver. Porque ver significaba perder algo que creía tener. Una familia que me amaba. Gabriela me llamaba todos los días. Yo contestaba. Hablábamos, pero el tono había cambiado. Había una distancia nueva, un espacio entre las palabras, como cuando el aire antes de una tormenta se pone quieto. Una noche del 13 de octubre, Gabriela me dijo, Andrés, yo te creo a ti. Pero mi mamá no quiere que sigamos con la boda hasta que esto se aclare. Y si ella no va a la boda, yo no sé qué hacer, la amaba. Y la estaba perdiendo. No porque yo hubiera hecho algo, sino porque alguien que debía protegerme había decidido destruirme. Esa noche me prometí algo. No iba a huir. No iba a negociar. No iba a suplicar. Iba a terminar esto de frente. El 14 de octubre, 4 días antes de la boda, Carolina me envió un mensaje a las 11:47 de la noche. Necesito que veas esto. Ahora nos encontramos en una cafetería del norte a las 7:00 de la mañana del día siguiente. Carolina llegó con una carpeta. Adentro había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Camilo y Valentina. Las había obtenido de forma legal, no voy a explicar cómo. ¿Por qué no es relevante? Pero fue completamente dentro de los límites a través de un proceso de descubrimiento previo que Rodrigo había iniciado. Las conversaciones eran de septiembre de 2021, un mes antes de la boda. En ellas, Camilo le decía a Valentina, si ese matrimonio se hace, él se va con ella y a nosotros nos queda nada. Ella tiene más plata. Él va a dejar de mandarnos. Hay que hacer algo, y Valentina respondía. Mamá sabe. Le vamos a decir a la mamá de Gabriela lo de Lorena. Tú le explicaste bien lo del niño. ¿Verdad, Camilo? Todo. Nombres. Fecha. Todo. Mamá lo va a hacer parecer real. Ya lo practicamos, lo habían ensayado. Lo habían planeado. Eran mis hermanos. Mi propia sangre. Y mi madre era la actriz principal. Ese mismo 15 de octubre llamé a Rodrigo. Le pedí que viniera al apartamento esa tarde. Le mostré todo. Rodrigo era el tipo de abogado que cuando sonríe en serio da un poco de miedo. Después de leer las capturas, sonrió. Esto es denuncia penal por injuria y calumnia, dijo. Lo de las transferencias a la empresa de fachada puede abrirte la puerta para una demanda civil. Dependiendo de cómo están estructuradas, puede haber fraude de por medio, le pregunté qué necesitaba. Las transferencias tuyas hacia ellos. Los extractos. Los recibos. Todo los tenía. Guardaba registros de absolutamente todo porque era contador. Había transferido dinero a mi familia durante 11 años y cada transacción estaba documentada. Rodrigo se fue con los archivos. Carolina siguió trabajando. Yo hice lo más difícil. Llamé a Gabriela y le pedí que se reuniera conmigo esa noche. Solos. Sin su mamá. Llegó al apartamento a las 8:00. Le conté todo. Le mostré las capturas. Le mostré los extractos. Le mostré el informe de Carolina sobre la empresa de fachada. Gabriela leyó en silencio durante 25 minutos. Cuando levantó la vista, tenía los ojos secos. Pero su mirada era de acero. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Le dije, lo que debí hacer hace mucho tiempo, el 16 de octubre. Rodrigo radicó ante la fiscalía una denuncia formal por calumnia contra mi madre, Gloria Ruiz de Montoya.
y contra mis hermanos Camilo y Valentina Montoya Ruiz. El delito de calumnia en Colombia implica imputar falsamente a alguien una conducta que constituye delito. Decir que yo había abandonado a un hijo y maniobrar para que eso llegara a la familia de mi prometida con nombre, fecha y detalles elaborados era exactamente eso. Rodrigo también inició un proceso de restitución civil por las transferencias. Documentó 11 años de envíos, un total de $187.40, cero durante el periodo 2010-2021. Y documentó la empresa de fachada a la que parte de ese dinero había sido desviada, sin mi conocimiento ni consentimiento. El 17 de octubre, un día antes de la boda, ocurrió algo que no esperaba. Lorena Cadavid me llamó. La verdadera Lorena, a quien hacía 9 años que no hablaba. Había visto algo en redes sociales, un comentario, algo relacionado con mi nombre, y había empezado a preguntar. Una amiga en común le contó que alguien había difundido que ella había tenido un hijo conmigo. Lorena estaba furiosa. Dijo que quería hacer una declaración. Le dije que eso era exactamente lo que necesitaba. El espectador debía sentirlo. Algo grande venía. La mañana del 18 de octubre, la víspera de la boda, Rodrigo me llamó con algo que no esperaba. Mi madre había llamado a Gabriela esa mañana. A las 8:15. Yo no lo supe hasta media hora después. Gabriela me reenvió el audio de la llamada que había grabado. En el audio, mi madre le decía a Gabriela que todo había sido un malentendido, que ella solo quería protegerla, que el matrimonio debería seguir adelante. Pero en ningún momento dijo que lo que había dicho era mentira. Porque si lo decía, se hundía a sí misma. Y eso me lo confirmó todo. Esa tarde, Rodrigo organizó una reunión. No en un despacho, no en la fiscalía, en el salón comunitario del edificio donde vivía doña Cecilia Torres, la madre de Gabriela. Estaban presentes doña Cecilia, Gabriela, John, Rodrigo y Carolina Henao. Y conectada por videollamada desde Cali, Lorena Cadavid. No invite a mi familia. Todavía no. Ellos vendrían después. La reunión empezó a las 5:00 de la tarde del 18 de octubre. Doña Cecilia llegó con cara de alguien que viene a una guerra de la que ya sabe el resultado. Se sentó cruzada de brazos. Rodrigo empezó con calma. Presentó los documentos. Primero, el informe de Carolina demostrando que no existía ningún registro de nacimiento de ningún niño llamado Sebastián Cadavid Montoya en ningún hospital de Cali en ningún año entre 2015 y 2018. Ninguno. Doña Cecilia miró los papeles. Su expresión no cambió. Rodrigo continuó. Mostró las capturas de WhatsApp entre Camilo y Valentina. Las leyó en voz alta. Despacio. Cada palabra. Si ese matrimonio se hace, él se va con ella y a nosotros nos queda nada, mamá lo va a hacer parecer real. Ya lo practicamos, el silencio en el salón fue total. Doña Cecilia dejó de cruzar los brazos. Entonces Rodrigo dio la palabra a Lorena Cadavid. A través de la pantalla. Lorena habló 5 minutos. Con fecha, con detalles, con una claridad que no dejaba espacio para interpretación. Nunca había tenido ningún hijo con nadie. Conocía a Andrés Montoya de la universidad. Habían salido 3 veces en 2012. No había nada más. Y estaba dispuesta a ratificar eso ante cualquier entidad legal. Doña Cecilia Torres, la mujer que había estado a punto de convencer a su hija de no casarse conmigo, se llevó la mano a la boca. Gabriela lloraba en silencio. Rodrigo no había terminado. Sacó la última carpeta. Señora Cecilia, pues para que usted entienda el contexto de qué ocurrió, presentó los 11 años de transferencias. Los $187.40, cero enviados a mi familia. La empresa de fachada. El patrón de comportamiento documentado. El señor Andrés Montoya financió durante más de una década a una familia que
Cuando él encontró estabilidad emocional y económica junto a su hija, tomó la decisión de sabotear ese matrimonio para preservar el flujo de dinero. Doña Cecilia me miró. Y por primera vez en todo este proceso, la vi como lo que era, no una enemiga. Una madre que había sido manipulada por la familia de otro para proteger intereses que no eran los de nadie excepto ellos mismos. Le dije en voz baja. Yo no hice nada de lo que le dijeron, ella asintió. Muy despacio. Gabriela se levantó y cruzó el salón y me abrazó. Eso fue todo. Pero no había terminado. Porque al día siguiente, el día de la boda, quedaba lo más difícil. Esa mañana, antes de la ceremonia, Rodrigo se presentó en la casa de mis padres en Medellín con notificación oficial de la denuncia penal. Mi madre abrió la puerta. Vio a Rodrigo. Vio los documentos. Y se quebró. Camilo estaba detrás de ella. Cuando leyó su nombre en la denuncia, palideció. Valentina, que llegó en ese momento, rompió a llorar. No les dije nada. Solo les dejé con los papeles. Y me fui a casarme. Hubo una cosa más que Carolina descubrió semanas después de la boda. Algo que yo nunca esperé. La persona que originalmente le había dado a mi hermano, Camilo, el nombre de Lorena como elemento de la historia no había sido el mismo. Camilo no conocía a Lorena Cadavid. Nunca la había conocido. Se lo había dado a alguien que sí me conocía bien. Alguien que sabía exactamente quién era Lorena. ¿Cuándo habíamos salido? ¿Cuántos años llevábamos sin hablar? Ese alguien era mi padre. Fernando Montoya, el mismo hombre cuya operación cardíaca yo había pagado con el dinero de mi propia boda, había sido quien sembró el nombre. Quien le dio a Camilo los detalles. Quien calculó que una mentira con elementos reales sería más difícil de desmentir. No lo hizo por maldad irracional. Lo hizo por miedo. El miedo de un hombre que durante toda su vida adulta había dependido de su hijo mayor, que no sabía cómo existir sin esa dependencia. No lo perdoné ese día. Tal vez no lo perdoné durante mucho tiempo. Pero lo entendí. Y entender fue suficiente para que yo pudiera soltar. Gabriela Torres Vargas y Andrés Felipe Montoya Ruiz se casaron el 19 de octubre de 2021, a las 5:00 de la tarde, en el salón que habían reservado 12 meses antes en Chía. Fueron 38 personas. 4 menos que en el plan original. Doña Cecilia Torres bailó con su yerno en la primera pieza. Rodrigo Palomino brindó con el discurso más corto de la historia. Por los que se quedaron, mis padres no fueron a la boda. No los invité. No porque los odiara. Porque necesitaba ese día para ser completamente mío. En los meses siguientes, el proceso legal siguió su curso. Camilo llegó a un acuerdo de reparación económica. Valentina también. Mi madre aceptó un proceso de conciliación. Mi padre no dijo nada durante semanas y luego, un domingo de enero de 2022, me llamó y me dijo solo esto. Hice algo que no tenía derecho a hacer, no supe si era una disculpa. Pero era algo. Hoy, Gabriela y yo vivimos en un apartamento en el norte de Bogotá, en Usaquén. Tenemos una planta en la ventana de la cocina que se llama Gloria, con el nombre de mi madre. Porque Gabriela dice que las plantas que son difíciles de mantener vivas merecen un nombre que uno recuerde. No le envío dinero a mi familia todos los meses. Por primera vez en 11 años, lo que gano es completamente mío. Y eso que parece tan pequeño es la libertad más grande que he sentido en mi vida.